Cuando hablamos de estrellas del Real Madrid, hoy los focos se los llevan jugadores como Vinicius Jr. o Jude Bellingham. Pero antes que ellos, hubo un jugador en la Casa Blanca que marcó el camino para las superestrellas que hoy conocemos. Antes de Cristiano Ronaldo, antes de Karim Benzema, hubo un mexicano que cambió la historia del club más grande del mundo. Hugo Sánchez, el Penta Pichichi, el hombre que convirtió el gol en arte, con su icónica chilena que es aún recordada como una de las mejores jugadas en la historia del fútbol, consiguiendo ser Pichichi de la liga en 4 ocasiones con el Real Madrid y en otras más con el Atlético de Madrid. Pero lo que pocos saben es que detrás de su éxito hay una historia increíble de superación, sacrificio y gloria. ¿Estás listo para descubrir cómo este mexicano dejó una huella que ni las actuales estrellas del Madrid pueden borrar? Quédate, porque esta es la historia del hombre que hizo posible los sueños de todo México en el fútbol internacional. Bienvenidos a Hugo Sánchez, la leyenda que brilló entre tantas estrellas. Capítulo 1. Los inicios en México. Todo gran futbolista tiene un inicio, y el de Hugo Sánchez fue en México. Nació en la Ciudad de México el 11 de julio de 1958, y desde muy joven mostró habilidades excepcionales con el balón. Su carrera comenzó en los Pumas de la UNAM, el club universitario que le abrió las puertas al fútbol profesional. A los 18 años debutó con el primer equipo en 1976 y rápidamente dejó claro que tenía un talento especial para marcar goles. En la temporada de 1976-1977, Hugo ya empezaba a hacer ruido, pero sería en 1977-1978 cuando estallaría en la escena. Aquel año lideró a los Pumas hacia el título de liga, siendo uno de los jugadores clave del equipo. Además ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos con la selección mexicana, comenzando a dejar su huella también a nivel internacional. Para los aficionados mexicanos, Hugo era mucho más que un goleador. Era un símbolo de esperanza, de que un mexicano podía ser grande tanto dentro como fuera del país. Su estilo atlético y acrobático le ganó el apodo de Hugol. Sus chilenas se convirtieron en marca registrada y los estadios se rendían ante su presencia. Capítulo 2. El salto a Europa y el Atlético de Madrid. En 1979, después de brillar en el fútbol mexicano, llegó el momento de dar el salto a Europa. El Atlético de Madrid puso sus ojos en él, y Hugo no dudó en aceptar el reto. El fútbol europeo era un terreno inexplorado para la mayoría de los jugadores mexicanos, pero él estaba decidido a triunfar. En sus primeros años en el Atlético, Hugo tuvo que adaptarse al estilo físico y táctico de la Liga Española, pero poco a poco empezó a ganar terreno. Su gran momento llegó en la temporada 1984-1985, cuando ganó su primer trofeo Pichichi, al máximo goleador de la liga con 19 goles. Este logro consolidó su nombre entre los grandes delanteros de España y dejó claro que Hugo no era solo un buen jugador, era una máquina de goles. Además, esa misma temporada ayudó al Atlético a ganar la Copa del Rey y la Supercopa de España, demostrando que estaba listo para los retos más grandes. Su ambición era insaciable y su rendimiento espectacular lo llevó a ser fichado por uno de los clubes más importantes del mundo, el Real Madrid. Capítulo 3. La leyenda en el Real Madrid. Si en el Atlético de Madrid fue donde Hugo Sánchez se dio a conocer en Europa, en el Real Madrid fue donde se consagró como una leyenda mundial. Llegó al club merengue en 1985, y su impacto fue inmediato. Hugo Sánchez se integró en uno de los equipos más exitosos en la historia del club, conocido como la Quinta del Buitre, junto a jugadores como Emilio Butragueño, Michel y otros. Durante su tiempo en el Real Madrid, Hugo Sánchez ganó 5 títulos de liga consecutivos entre 1985 y 1990, convirtiéndose en el máximo goleador en 4 de esas temporadas. Su capacidad para definir de cualquier forma, especialmente de volea o de chilena, asombraba a los aficionados. En la temporada 1989-1990 alcanzó su máxima expresión al marcar 38 goles, igualando el récord de Telmo Zarra y ganando nuevamente el trofeo Pichichi. Pero no solo se trataba de goles. Hugo tenía una personalidad arrolladora dentro y fuera del campo. Su famoso salto mortal tras cada gol se convirtió en su firma.
un ritual que levantaba de sus asientos a todos los presentes en el estadio. Cada gol era una obra de arte y cada celebración un espectáculo. Durante su etapa en el Real Madrid también ganó 3 Supercopas de España, una Copa del Rey y la Copa de la UEFA en 1986. Cada título fue acompañado por actuaciones individuales deslumbrantes, consolidando su legado como uno de los mejores delanteros en la historia del club. Hugo Sánchez no solo era un goleador, era una leyenda viviente. Capítulo 4. El éxito internacional y el Mundial de 1986. Mientras Hugo triunfaba en Europa, su relación con la selección mexicana también tenía momentos clave. El mayor desafío de su carrera internacional llegó en 1986, cuando México fue sede de la Copa del Mundo. Hugo era la estrella indiscutida del equipo, y las esperanzas del país estaban puestas en él. El Mundial de México 86 fue una mezcla de emociones para Hugo. Aunque México logró llegar a los cuartos de final, su rendimiento personal no fue el esperado. La selección mexicana cayó ante Alemania en una dramática tanda de penaltis, y el sueño de ver a Hugo brillar en su propio país quedó incompleto. Sin embargo, su legado con México es innegable. Vistió la playera tricolor en 75 ocasiones. Disputó 3 mundiales, Argentina, México y Estados Unidos. Fue campeón de Copa Oro en 1977 y disputó una Copa América, la de 1993, en la que fue subcampeón. Capítulo 5. El regreso a México y las últimas etapas de su carrera. Después de su época dorada en el Real Madrid, Hugo pasó por varios clubes, tanto en Europa como en México. Jugó en equipos como el Rayo Vallecano, el Club América y tuvo un breve paso por el Atlante. En todos ellos dejó su sello con goles importantes, pero era evidente que los mejores años de su carrera ya habían pasado. Uno de los momentos más emotivos fue su regreso a los Pumas de la UNAM en 1994, el equipo que lo vio nacer como futbolista. Aunque ya no era el mismo Hugo de los años 80, su retorno a México fue celebrado por los aficionados. Era un regreso simbólico, el cierre de un ciclo para un jugador que había conquistado el mundo. En 1997, Hugo Sánchez decidió colgar los botines, poniendo fin a una de las carreras más ilustres en la historia del fútbol. Había dejado una huella imborrable en cada club que pisó y había puesto el nombre de México en lo más alto del fútbol mundial. Capítulo 6. Un legado inmortal. Hablar de Hugo Sánchez es hablar de uno de los delanteros más prolíficos en la historia del fútbol. Con más de 500 goles en su carrera, múltiples títulos de liga, trofeos internacionales y un legado en la selección mexicana, Hugo se consolidó como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. No por nada fue elegido el mejor futbolista de América del Norte y América Central del siglo XX por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. Su influencia va mucho más allá de los trofeos y los récords. Para generaciones enteras, Hugo Sánchez fue una fuente de inspiración, un ejemplo de cómo el talento, la disciplina y el coraje pueden llevar a un jugador a romper barreras y superar cualquier desafío. A día de hoy sigue siendo una referencia en el fútbol mexicano y su impacto en el deporte sigue vivo. Podemos decir que la vida de un jugador de élite está llena de éxitos y caídas. Lo importante es ser perseverante y tener metas claras de ser el mejor en lo que te dediques. Tal como es el caso de Edson Álvarez, que tuvo que sortear miles de obstáculos de niño para lograr llegar a donde llegó. Si te interesa esta apasionante historia, te dejo por aquí un video que no te puedes perder.